Ok. Yo creo que hoy sí ya se puede mover uno. Vea, eso. Me encanta. Ya se puede mover uno. Se puede mover. Ya no es necesario que esté parado. En fin, vamos a estudiar el puntito número, que este ya es el punto número 9 de los 12 puntos que habíamos acordado estudiar con respecto al cristianismo. Y acuérdense que esto es para la formación de un cristiano. No importa si es un cristiano que tiene 5 años, 10 años o un cristiano que acaba de empezar. Lo importante aquí es que estos puntos ayudan a todo aquel que quiera ponerlo en práctica. Entonces, vamos a estudiar en este momento la importancia de conocer, oiga bien, la importancia de que usted como cristiano aprenda y conozca la doctrina. Eso vamos a estudiar hoy. ¿Por qué razón es importante conocer la doctrina? Porque si tú conoces la doctrina que es en Cristo, la verdadera doctrina, no la verdadera religión, la verdadera doctrina, entonces tú te estás encaminando hacia la salvación. Ok. Y aquí hay una pequeña controversia cuando se habla de doctrina, porque ahora en día hay casi miles de millones de doctrinas que dicen que son de Cristo. Pero hay quienes, dijo Jesucristo, enseñan mandamientos de hombres como doctrina. Enseñan que tradiciones son doctrina. Instituyen que las tradiciones son doctrina. Y condenan por medio de esas tradiciones a las personas a ir al infierno. Entonces, ¿por qué es importante conocer la doctrina? ¿Ah? Para su salvación, hermano. Para que conozca si está caminando como a Cristo le gusta o como a Cristo no le gusta. Para que aprenda a juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo. Para que aprenda a diferenciar cuál es su libertad y en qué no se le permite andar. Eso genera la doctrina verdadera. ¿Ok? ¿Estamos quedando claros? Sí. La doctrina verdadera te va a enseñar a guiar tu alma hacia la salvación. Las tradiciones nada más lo que hacen es alegrar la carne. Nada más le ponen un paro secundario a la carne. Eso dijo Pablo. En nada aprovechan las tradiciones, en nada aprovechen la tradición. Ahora bien, ahora con la Biblia en Oseas 4:6, hermano Saúl, si lo puede buscar rapidito, la abre. Oseas 4:6. Amén. La palabra de Dios dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Oiga lo que dijo ahí. ¿Oyeron? Por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Ustedes, pueblo, desechan la ley de Dios. Dios los va a desechar a ustedes. ¿Qué leyes? Las leyes y mandamientos de Dios nuestro Señor. No las leyes del pontífice Papa, ni de Joel Austin de la Lakewood, ni las leyes de Cash Luna en Guatemala, ni las leyes de los nuevos apóstoles. ¿Las leyes de quién? ¿Las leyes de quién? Ley de Dios. Leyes de Dios. Yo quiero que me pongan atención, por favor, porque yo creo que estamos más entretenidos viendo las otras cosas que esto. A mí me interesa que conozcan la doctrina. Ok, ¿dónde está la ley de Dios? ¿En dónde la encuentras? Aquí en la Biblia. En la Biblia, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto la leemos? Amén. Porque aquí el texto está diciendo que por falta de ¿qué? De conocimiento. Se perdió mi pueblo, ¿verdad? Y si no estamos leyendo la ley de Dios, entonces ¿qué estamos leyendo? Perdiéndonos estamos. ¿Estamos qué? Perdiéndonos. Te estás perdiendo, hermano. No vas para ningún buen lado. Si no estás leyendo la Biblia, ¿a dónde estás yendo? Vas para un lado
no es, va para otro lado. Hay que aprender a conocer la doctrina. Pregunto, ¿por qué es necesario conocer la doctrina? Hermano, ¿cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo sabes que eres discípulo de Jesús si no conoces la doctrina verdadera? ¿Cómo sabe usted que es salvo, hermano Ismael? Hay que primeramente hay que escudriñar la palabra. Ajá, y dígame, así hablando por términos de la ley espiritual que Cristo nos instituyó a nosotros, ¿cómo usted sabe que es salvo? O sea, ¿con qué parte de la Biblia me va a decir a mí que usted ha sido salvo? ¿Qué texto me puede decir por los cuales usted es salvo? ¿Y cómo sabe que usted es discípulo de Jesús? Son preguntas que eso es parte de la doctrina. ¿Cómo sabes tú que eres salvo? ¿Cómo sabes tú que eres discípulo de Cristo? Por fe puede ser una, ¿verdad? Pero ¿por qué más? Porque cumpliste los mandamientos. ¿Y qué mandamientos te mandó a cumplir Jesús para que tú dijeras que eres primero salvo y segundo su discípulo? ¿Este fue el primero? Marcos 16. Marcos 16. Comentando lo que dijo de un texto. Marcos, está un texto bíblico, eso es doctrina. ¿No es cierto? Amén. ¿Cómo sabe usted que es salvo, hermano? O sea, óigame, estamos aquí en la clase, ¿verdad? Y los veo con temor, con miedo. Y si en la calle les pregunta a alguien desconocido acerca de la fe en Jesús, acerca de lo que has creído y se queda callado así como ahorita, ¿usted cree que esa persona va a querer venir a la iglesia o va a decir, entonces este anda predicando algo que no cree? O sea, honestamente, ¿cómo sabe usted que es salvo? ¿Hay Biblia para poder decir que usted es salvo? ¿Qué parte de la Biblia usted cumplió para saber que es salvo? Es parte de la doctrina, ¿eh? Se bautizó. ¿Cómo sabe usted que es salvo? Me bauticé. Cuando le pregunten en la calle, ¿cómo sabes que eres salvo? Es que yo me bauticé. ¿Y por qué dices que sos salvo si te bautizaste? Mira, Marcos 16 dice que todo aquel que crea y sea bautizado será Salvo. Y la carta de Pedro dice que ahora este bautismo nos salva. ¿Estamos hablando de qué? Doctrina. Conoce la doctrina, no te estás perdiendo, hermano, ¿verdad? ¿Cómo sabes que eres discípulo de Cristo? Si hacen su voluntad. Cuando te bautizaron también, ¿en qué te bautizaron? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Mateo 28:19. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿a cuántos de aquí los bautizamos en el nombre de Benedicto? Ninguno. Nadie. ¿O de Giovanni? ¿En el nombre de qué los bautizamos nosotros cuando los bautizamos? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién lo bautizaron bajo otro nombre? Entonces, ¿son o no son discípulos de Jesús? Sí. Somos. Gracias, hermano. Somos. Hay que levantarse. Yo sé que durmieron una hora menos, pero allá afuera hay café, ya vamos a tomar café. Yo también ando sueño, no se preocupe. Ok. Entonces, ¿cómo sabes que eres salvo? ¿Qué textos puedes usar? Marcos 16. Marcos 16. Hay una infinidad de textos que hablan del bautismo y de la salvación. Entonces, si no estás leyendo la Biblia, hermano, ¿cómo puedes decir que eres salvo si no tienes cómo explicarlo? Porque en la calle te van a preguntar. En la calle hay zángano por zángano, diablo por diablo, que te va a hacer cara y se te va a poner enfrente. Y tú tienes que estar dispuesto a presentar siempre defensa. Hemos estado estudiando, en las células estudiamos eso. ¿Verdad? Que tienes que estar siempre atento a presentar defensa, con o sin Biblia. Porque usted va a andar tal vez en un mall y allá un día de esto le aparezca un diablo y lo quiera fregar. Y no le va a decir, espérame que traiga la Biblia. Voy a traer la Biblia en la casa, aquí quédate en el mall, regreso en 1 hora 45 minutos, agarro el 10, el 20, el 45, el 6:10, pero ya voy a regresar, no te vayas a ir. Tienes que estar dispuesto a presentar defensa con o sin Biblia. ¿Cómo sabes que eres salvo? Oh, porque yo estoy cumpliendo lo que la Biblia dice. Mira,
me bauticé. Y la palabra de Dios dice que si yo me bautizo y creo en el Señor Jesucristo y lo confieso, soy salvo. Eso dice la Biblia. ¿Cómo sé que soy discípulo de Cristo Jesús? Porque el bautismo por el medio del cual fui bautizado fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Biblia también dice que para ser discípulos necesitan ser bautizados bajo ese régimen, ese sacramento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es doctrina, hermanos. Porque es necesario que conozcan la doctrina. Ya andan afuera unos que dicen que nada más en el nombre de Jesús todo. Y andan otros por ahí, falsos profetas, que dicen que no es necesario bautizarse. Eso es una mala doctrina. Si usted conoce la verdadera doctrina, todas las malas doctrinas son desechadas y puestas en la basura, como tienen que estar. Pero si no conoce la verdadera doctrina, mira, vas a andar como los colibríes, picando flor por flor. ¿Vea? Como los zancudos, picando a uno, picando a otro, agarrando doctrina, y de repente vas a aparecer aquí que eres profeta. Tanta doctrina que te mete. Aprende cuál es la verdadera doctrina. Entonces estamos conscientes de que el bautismo es doctrina, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de la importancia de que usted conozca la doctrina esta mañana. Otro de los puntos muy esenciales dentro de la doctrina de las iglesias de Cristo, de la iglesia instituida por nuestro Señor Jesucristo, es, pregunto, ¿puede una mujer dirigir una iglesia o predicar en la iglesia? No. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no? Tiene la capacidad, pero no debe. Tiene la capacidad, pero no debe. No, pero en la Biblia, ¿dónde dice eso? Timoteo, ajá. O sea, ¿puede una mujer o no puede predicar una mujer en la iglesia? No. Oye, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque es mandamiento de Dios. Porque es mandamiento de Dios. ¿Y pues Dios me dice eso? O sea, dígame dónde dice eso, pues, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Que están afirmando. Puede ver. Porque si nada más dicen no puede. Y bueno, y le preguntan, ¿y por qué no? Pues. Se le pone la cara así, no puede. ¿Y por qué no? Así hace la gente de la calle. Bueno, y las mujeres, hay unas mujeres que se promueven el movimiento feminista. ¿Y por qué yo no puedo? Yo soy mujer, ¿y qué pasa? Soy descendiente de Camelia la Tejana. Ahora te meto la pala, brother, si me siguen diciendo que no. ¿Por qué no puede predicar una mujer dentro de la iglesia o dirigir una iglesia? ¿Por qué no? Pues una de las primeras explica Dios que porque el hombre fue formado primero. Ajá, pero ¿dónde? Conoce la doctrina, ¿verdad? El hombre fue formado primero, pero si tú dices eso en la calle y no lo sabes decir de la manera correcta, te vas a meter en un serio problema. Sí, claro. Te vas a meter en un serio problema. Porque hay mucha gente que es un poquito tontita para contestar cierto tipo de afirmaciones que uno hace y te va a decir, entonces también los hombres, los palos pueden dirigir porque los palos fueron creados primero que los hombres. O el mar manda al hombre porque el mar fue primero. Hay que aprender doctrina, ¿verdad? Sí. Es necesario que conozcan la doctrina, hermano. Primera de Corintios 14, 34 y 35 y 37. O sea, versículo 34, versículo 35 y versículo 37. Miren, hay gente que anda diciendo que las mujeres, y yo no digo que no puedan hablar, o sea, nosotros no le vamos a poner bozal a ninguna mujer. Primera de Corintios, capítulo número 14, versículo número 34, versículo número 35 y versículo número 37. Dice así. ¿Ya lo encontraron? Ok, dice, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pablo está hablando de ley aquí, ¿se dan cuenta? Como la ley también lo dice. ¿Estará bajo maldición Pablo porque está mencionando la ley?
Hay que aprender a diferenciar eso, porque hay mucha gente que dice, si hablan de la ley, eres maldito. Maldito sois con maldición. Ahí dice, Gálatas. Ten cuidado con lo que estás afirmando, ten cuidado con lo que estás afirmando, porque Pablo está usando la ley en este momento. Como también la ¿qué? La ley lo dice, nuestras mujeres se tienen que guardar en la congregación silencio. Ok, versículo número 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Si no tiene marido, le buscamos uno, no se preocupen. ¿Ok? ¿Y qué sigue? Dice, porque es indecoroso. Esta palabra indecoroso la vamos a estudiar. Quiero que profundicemos en la palabra indecoroso. Porque es indecoroso. Ajá. Otra cosa que hay que resaltar allí cuando dice que pregunten la casa a sus maridos. Eso quiere decir que el hombre tiene que estar preparado también para responder eso, porque el hombre es cabeza de familia. Y ya vamos a llegar a eso. Entonces dice, ¿por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? Versículo número 37. Esto es doctrina, hermanos. ¿Puede o no puede una mujer predicar en la iglesia? No puede dirigir una iglesia una mujer, porque Dios así lo instituyó. Versículo 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les estoy escribiendo son mandamientos del Señor. Esto es doctrina. Esto no es instituido por un hombre. El hombre tiene que estar en constante comunicación con Dios. El hombre cristiano tiene que estar escudriñando esta palabra. Tiene que estar orando para pedir revelación por medio de esta palabra. Tiene que estar en constantes ayunos. Porque si tienes familia y no estás leyendo esta palabra y dices que eres un esposo cristiano y viene tu mujer y te va a preguntar a la casa algún tema referente a la Biblia y no le sabe responder, ¿qué estás haciendo, hombre? ¿Para dónde estás mandando a tu mujer y a tu familia? ¿Estás guiando a tu familia hacia el cielo o lo llevas al infierno? Porque el hombre es cabeza del hogar. Por tanto, en él cae y reside toda la responsabilidad de ese hogar. Las mujeres, dice, en la congregación, tranquilas, guarden silencio. Va el marido aquí, los maridos tienen que venir aquí. No, que yo pienso, opino, creo, considero. Y la mujer allá en la casa, mira vos, ¿y por qué dijiste eso allá? Vea, así tiene que ser. Bueno, en algunos casos hay que, cuando las parejas se pelean y se preguntan nada, andan enojados. Pero en este caso la mujer no debe de predicar en la congregación y eso es doctrina, no es tradición, ¿ok? Esto es mandamiento. Las iglesias donde usted ve que la pastora, la profeta. Ay, hermano, esas son iglesias apóstatas que se han desviado. No son reconocidas por Dios. ¿Ok? Y si quieren tener la respuesta de por qué Pablo escribió todo esto y por qué Dios instituyó todas estas cosas así como que la mujer no puede predicar, pueden ustedes leer la carta de primero de Timoteo del capítulo, apúntenle una libretita y lo va a leer a su casa. Ahí está la respuesta específica por qué la mujer no va a predicar dentro de una congregación. Y es lo que dice el hermano Saúl. 2:11. Capítulo 2, versículo 11 al 14. Ahí está hablando que a la mujer no se le es permitido. Lo leemos, lo vamos a leer, pues vaya. Todos modos vinieron tarde, los vamos a ir tarde, así que no vayan a decir, tengo hambre, hermano. No, ¿para qué vino tarde? Aguántenla. Es temprano. Son apenas las 9:24, son aquí. Es lo que yo, no está tan tarde. No se preocupen. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 14. Entonces, mire, dice así. Sí, lean. La palabra dice así: la mujer aprenda en silencio,
con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahí dejémoslo, esa es la explicación que le está dando Pablo a las mujeres hoy en la congregación. Primero no permite, dice, no permite ejercer a la mujer. Primero no enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Oiga, mujeres que creen que llevan los pantalones de la casa, ya quítenselos. De veras, ya quítenselos. Porque no es de usted ese cargo. Y hombres, póngaselos. Póngase los pantalones de la casa. Porque esto es cristianidad. Esto es el cristianismo que Cristo instituyó. Este tipo de cosas son el verdadero cristianismo. El hombre es el que manda la casa. Y la mujer aprende a ser mujer. Eso de el feminismo, el movimiento feminista y todo eso. Oye, hermana, por favor, eso es del mundo. No mezcle lo del mundo con la congregación. ¿Ok? Aquí claramente dice que no permite, Dios no permite que una mujer ejerza dominio sobre un hombre. Pero eso es un mandamiento. Si el hombre no sabe dominar en su casa a su mujer, tienes un serio problema con Dios, hombre. Ponte los pantalones. ¿Están oyendo los hombres? Sí. La mujer tiene un mandamiento, ¿cuál es? Obedecer. Sujétate a tu marido. ¿Y el hombre? Ame a su mujer. Ama a tu mujer. Aprenda a diferenciar en qué consisten esos dos mandamientos. ¿Ok? Así que mujeres, si traen pantalones de la casa, quíteselos. Porque usted está yendo en contra de Dios. Si traen al marido como mandilón, por favor, hermanas, van a entregar cuentas allá arriba en los cielos y les van a cobrar cara esa factura. Se las va a cobrar Dios y muy caras. No estoy bromeando. El hogar que no está cumpliendo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y de Dios nuestro Padre, ¿está bajo maldición o bajo bendición? Maldición. Bajo maldición. Bajo maldiciones. Porque no está llevando la ley de Dios. Tiene que la mujer comportarse como le es debido comportarse. Como cristiana. Eres cristiano. ¿Vean? Y si usted dice, no, qué duro está esto. Mire, si cree que esto es duro ser cristiana, mujer cristiana, hágase mujer musulmana, va a ver que ahí es peor. Porque ahí le van a encapuchar toda. Le meten un delantal y la visten toda. Y se toma una foto y nada más sale un muñeco negro. En serio, la mujer musulmana no goza de ningún privilegio. ¿Sabía usted? Oiga, como mujer cristiana, siéntase privilegiada de que es cristiana. Y aprenda a cumplir estos mandamientos. Mire, en vez de serle tropiezo a su marido, sírvale para que ese hogar llegue al cielo. Es trabajo de dos. Cada quien que cumpla su parte va a ver cómo facilita ese camino hacia el cielo. ¿Ok? Entonces, ¿la mujer puede predicar en la iglesia? No puede predicar en la iglesia, mujer, lo sentimos mucho, aunque puedas, si tengas la capacidad para hacerlo, quédate en silencio, dice la palabra de Dios. Ahí quédate, ahí está bien. Ahí está bien, ¿ok? No es mandamiento de nosotros. A mí no me interesa si una mujer quiere predicar, pero no voy a permitir que eso pase. Porque a mí me va a pedir cuenta Dios si yo permito que eso pase. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermano? Si yo permito que aquí en esta iglesia a una mujer se ponga a predicar aquí, y yo conociendo la palabra no hago nada para detener eso, a mí me van a traer cuentas. Yo quedo lleno de esas cuentas. Yo también tengo deuda con Dios. ¿Ok? Así que mientras yo viva, hermanos, mientras no me hayan enterrado en un hoyo, no va a haber una mujer predicando en Shula. Ya cuando ya me muera, pues metan 100, 50 profetas, 30 apóstolas y 45. ¿Qué más hay? Ancianos, no me acuerdo de tantas cosas que se han inventado ahora, salmistas y todo eso. Ya usted sabe, cosas nuevas, de la nueva doctrina, que no es de Cristo. Ahora, ayunar es doctrina. Sí. Sí es doctrina, hermanos. Eso lo instituyó nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros comenzamos a hablar del tema del ayuno, los decían, los contradecían y peleaban con nosotros. Eso es de los pentecostales. Cristo era pentecostal. Pablo era pentecostal. Es más, la primera iglesia de Cristo fue pentecostal.
Porque ayunaban. Ayunar no es de ningún pentecostal, es doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces estos van a ayunar, dijo Jesucristo. ¿Se recuerda? Lucas capítulo 5, versículo 35. Eso dijo Jesús. ¿Ayunar es doctrina? Es doctrina, hermanos. Ayunar. ¿Orar es doctrina? Amén, sí lo es. ¿Dar ofrendas y dar diezmos al Señor es doctrina? Sí. Lucas 18, 7 dice, vamos a buscar qué dice Lucas 18, 7. Este versículo va apegado a siempre orar, porque la oración es parte de la doctrina del cristiano. El cristiano que no está orando no es cristiano, es cristino. No es hermano, es primo. Porque no cumple con los mandamientos. Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué claman? Clamar es orar, hermanos. En oración usted se presenta con clamores delante de Dios, ¿verdad? A estar platicando a diario. Mire, si usted se arrodilla en la mañana y Dios dame esto y dame aquello, y de la tarde dame esto y dame aquello, y de la noche dame esto y dame aquello. Jesucristo dice que tú estás haciendo eso. Dice, y pregunta, ¿tú crees que Dios no te va a hacer justicia? ¿Tú crees que Dios no te está escuchando? Claro que te va a escuchar. Si estás clamando día y noche al Padre siempre, Él te va a escuchar. No se va a tardar en responderte. Te va a responder tus oraciones. Si estás orando. Pero no venga a decir, es que yo no sé por qué Dios no me responde mis oraciones. Porque no oras, hermano. ¿Cómo te va a responder las oraciones si no te pones a orar? ¿Cuándo oras? Mire, cuando voy manejando, viera como oro. Vos llevo a los temerarios allá a todo volumen y viera voy orando con gran fervor, hermano. ¿Eso es orar? ¿Esa es la forma instituida de orar? ¿Qué hacía Jesucristo para orar? Se apartaba. Aprenda a orar, hermano. No me vaya con cuentos que va orando y la Jenny Rivera a todo volumen en el radio. O don Francisco entregando el carro y viera que mientras estaba don Francisco oraba yo a Dios que me diera el carro, que ganara el carro la persona esa. Estaba pidiéndole al Señor. Eso no es oración. Eso no es oración, hermano. Aprenda lo que es una oración. Cuando quiera orar al Padre, dijo Jesucristo, vete a tu cuarto que está en lo secreto, y el Padre que ve lo que se hace en secreto te va a escuchar. Te va a escuchar. ¿Estamos? Mire, Jesucristo habló de diezmo y ofrenda. Lucas 11:42. Mas ay de vosotros, fariseos. Los fariseos eran gente hipócrita, que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. ¿De qué estaba hablando al principio Jesús? ¿De qué está hablando al principio? ¿Qué le está diciendo a los fariseos? Tú que diezmas, le está diciendo. Oiga bien lo que está diciendo. Tú diezmas la menta y las hortalizas, ¿ok? Y pasas por alto la justicia y el amor de Dios. Entonces viene y les dice, ¿esto os era necesario hacer? ¿Qué era necesario hacer? Ayunar. No. ¿De qué está hablando Jesús? Diezmar. De diezmar. Esto los era necesario hacer sin dejar de hacer ¿qué? Lo otro. O sea que no se trata solo de traerle ofrendas y diezmos al Señor, ¿verdad? No. Se trata de practicar también la justicia y el amor al prójimo. Porque a Dios no lo compras con dinero, hermanos. El dinero se usa para otra cosa. Pero Dios te pide que traigas primicias a su reino. Diezmar y ofrendar son doctrina, no son doctrina. Averigüe y estudie para qué es el diezmo y la ofrenda. Y créanme que lo va a comenzar a considerar como una doctrina. Ahora, en la ley anterior, eso era una forma de obligar a las personas. Decían, era obligado. Hoy, por hoy, hazlo por fe y tú vas a tener recompensas mucho mayores que las que antes tenías. Nosotros en ningún momento le hemos dicho a nadie que nos traiga sus colillas de cheque, porque eso es lo que dicen, ahí te están obligando a dar dinero.
ahí te quieren robar tu dinero, a nadie le vamos a obligar a que dé los diezmos y las ofrendas. Es por voluntad, hermano. Es como lo hacían los primeros patriarcas, por fe. Si tú lo quieres hacer, quieres empezar a diezmar y a ofrendar, está bien, hazlo. Y yo no le voy a decir que no. Y créame que Dios no se va a enojar con usted, fíjese. Porque hay mucha gente tergiversando el evangelio que te dice que son malditos y con maldición porque traen ofrendas y diezmos a la iglesia. ¿Usted cree que Dios se enoja por eso? Hermano, ¿usted cree que en realidad está Dios allá en el trono? Ya va Saúl y me viene a traer los diezmos y la ofrenda. Ya vas a ver, Saúl, te voy a agarrar. Ya vas a ver. Estoy enojado con este Saúl que me trae ofrendas buenas y diezmos. ¿Usted cree que Dios hace eso? Pero vienen los hombres, hormigas, seres insignificantes, a decirle maldición a eso, a decirle maldito al hermano que practica eso. Los hipócritas y fariseos hacen eso. Tenga cuidado cuando esa gente se le acerque y le diga eso. Es necesario que hay que taparle la boca, digo, vamos, porque no están siguiendo el camino que es. Ok, vamos a concluir. Dice, hay que diferenciar lo que es una doctrina y de lo que es una tradición. Para empezar, una doctrina es todo aquello que ayuda al alma. Lo que Cristo instituyó como doctrina son cosas que ayudan a tu alma y que incomodan tu carne. ¿Entendieron esa parte? ¿Qué es una doctrina? Las doctrinas de Cristo ayudan a tu alma, pero van a incomodar a tu cuerpo, tu carne. Cuando hablamos de ayuno, ¿quién se incomoda? La carne. Sí, si no vas a comer, pues. No, mire, nomás decimos, tal día ayuno, gorro, le da el estómago. ¿No es verdad? Gorro, comienza a reclamar. Ya lo van a hacer aguantar hambre otra vez esto. En serio, tu carne se queja. Cuando hablamos de diezmo y ofrenda, En la bolsa. my money, es mi dinero. ¿A quién perturba con eso? La cartera.